El aparato de Golgi. Su principal función es la de ser procesador, empaquetador, distribuidor y secretador de células. Este trabaja como en una línea de montaje recibiendo proteínas inmaduras desde el retículo endoplasmático rugoso, liberando vesículas que están destinadas a entregar las proteínas maduras hacia diferentes destinos, como pueden ser los lisosomas, la membrana plasmática o el medio extracelular. El aparato de Golgi está compuesto de sacos de membrana de forma discoidal y está localizado cerca del núcleo celular, formado por una o más series de cisternas ligeramente curvas y aplanadas, limitadas por membranas, y a este conjunto se conoce como apilamiento de Golgi o dictiosoma. Las proteínas ingresan en el aparato de Golgi y luego son transportadas a lo largo de una serie de cisternas en las cuales las enzimas actúan para ser modificadas. En este proceso, las proteínas reciben un fragmento de glúcidos o lípidos, con lo cual se producen las glicoproteínas, los glucolípidos y las lipoproteínas. Posteriormente, las proteínas serán empaquetadas en membranas para formar dos tipos de células, que son las vesículas secretoras y las vesículas de almacenamiento o lisomas. Las vesículas secretoras se llevan las proteínas al exterior de la célula para ser liberadas, y las vesículas de almacenamiento o lisomas son donde las proteínas permanecen en el citoplasma de célula hasta el momento de ser exportadas. La estructura del aparato de Golgi está formada por una serie de cisternas adosadas que se clasifican según su posición y función, que son las cisternas cis, las cisternas intermedias y las cisternas trans. La cisterna cis es la que se encuentra más próxima al retículo endoplasmático rugoso y el cual recibe vesículas de transición que contienen las proteínas que serán transformadas. Luego tenemos las cisternas intermedias, que son aquellas que se encuentran en la zona intermedia del aparato de Golgi entre la cisterna cis y la cisterna trans. Y al final tenemos la cisterna trans. Es aquella que se encuentra direccionada a la membrana plasmática y ligada al retículo endoplasmático liso. Es de aquel que las vesículas de transporte salen para actuar en distintos lugares del organismo. Citoesqueleto. Es una estructura celular compuesta por filamentos. Se encuentra dispersa por el citoplasma y su función es principalmente de sostén, para mantener la arquitectura y forma celular. Estructuralmente se compone de tres tipos de fibras, clasificadas de acuerdo a su tamaño. Estas son las fibras de actina, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Cada uno le otorga una propiedad específica a la red. El intercambio celular es un ambiente donde ocurre desplazamiento y tránsito de materiales. El citoesqueleto media estos movimientos intracelulares. Funciones. Como su nombre lo indica, la función importante del citoesqueleto es proporcionar estabilidad y forma a la célula. Cuando los filamentos se combinan en esta red intrincada, le otorga a la célula la propiedad de resistir a la deformación. Microtúbulos. Función. Los microtúbulos ayudan a darle forma a la célula. Además, se asocian con la habilidad de la célula de moverse de un lado a otro. Los microtúbulos son filamentos largos formados por la proteína tubulina. Son unas estructuras huecas en forma de tubos de 25 nanómetros de diámetro. Estos se extienden desde la célula hasta dentro de los cilios o flagelos, con los componentes más importantes del citoesqueleto, y pueden formar asociaciones estables. Además, ayudan a muchos microorganismos a movilizarse por medio de cilios o flagelos. Estos filamentos son indispensables a todas las células eucariotas. Emergen o nacen de pequeñas estructuras llamadas centrosomas. De allí se entienden los bordes de la célula, en contraste con los filamentos intermedios que se extienden por todo el ambiente celular. Una de sus características más relevantes es la capacidad de crecer y acortarse, siendo estructuras bastante dinámicas, al igual que en los filamentos de actina. Los dos extremos de los microtúbulos se pueden diferenciar entre sí. Por ello, se dice que en estos filamentos existe una polaridad en cada uno de los extremos, dominados por más o positivo y menos o negativo, donde ocurre el proceso de autoensamblaje. Los microtúbulos sirven como vías o carreteras en las que desplazan distintas proteínas que poseen funciones de transporte. Estas proteínas se clasifican en dos familias, las quinesinas y las dineínas. Pueden recorrer largas distancias dentro de la célula. El transporte en distancias cortas generalmente es realizado sobre actina. Los dos extremos de los microtúbulos se pueden diferenciar entre sí.
Por ello se dice que en estos filamentos existe una polaridad en cada de los extremos denominados más o positivo, menos o negativo, donde ocurre el proceso autosemblaje. El transporte involucra movimiento de distintos tipos de elementos o productos, como por ejemplo, vesículas, en las cuales nerviosas este proceso es bastante conocido por los neurotransmisores, son liberados en vesículas. Filamentos de actina. Los filamentos de actina poseen un diámetro de 7. También son conocidos como microfilamentos. Los monómeros que constituyen los filamentos son partículas en forma de globo. Aunque son estructuras lineales, no tienen forma de barra. Giran su eje y recuerdan a una hélice. Están unidas a una serie de proteínas específicas que regulan su comportamiento, organización, localización, longitud, etc. Existen más de 150 proteínas capaces de interactuar con la actina. Varios de los movimientos celulares dependen de las interacciones entre filamentos de actina y la proteína motora miosina, una APT-asa que se mueve a lo largo de los filamentos de actina y acopla hidrólisis de ATP a cambios conformacionales. Los extremos se pueden diferenciar, uno denominados más y el otro menos. Por esos extremos, el filamento puede crecer o acortarse. La polimerización es notablemente más rápida en el extremo más. Para que ocurra la polimerización se requiere ATP. La actina también puede estar con un monómero y encontrarse libre en el citosol. Estos monómeros se encuentran unidos a proteínas que impiden su polimerización. La actina es bastante conocida por su papel en la contracción muscular, junto con la miosina, que se agrupan en los sarcómeros. Ambas estructuras hacen posible dicho movimiento dependiente de ATP. Filamentos intermedios. El diámetro aproximado de estos filamentos es de 10, de allí el nombre intermedio. Su diámetro es intermedio con respecto a los otros dos componentes del citoesqueleto. Cada filamento se estructura de la siguiente manera: una cabeza con forma de globo en el N-terminal y en una cola con forma similar en el carbono terminal. Estos extremos se conectan entre sí por una estructura lineal formada en hélices alfa. Los filamentos intermedios se ubican en todo el citoplasma celular, se extienden hasta la membrana y a menudo están unidos a esta. Estos filamentos también se encuentran en el núcleo, formando una estructura llamada lámina nuclear. En este grupo se clasifican a su vez en subgrupos en filamentos intermedios: filamentos de queratina, filamentos de vimentina, neurofilamentos y láminas nucleares. Se localizan en diferentes tipos de células. Según donde se encuentran, podemos hablar de neurofilamentos en las neuronas, gliofilamentos en las células de la glía, citoqueratinas en células epiteliales, filamento de desmina en el músculo liso y estriado, filamento de vimentina en células mesenquimales principalmente, filamentos de perifina en neuronas que emiten axones para el sistema nervioso periférico, y láminas nucleares. Neurofilamentos se encuentran en las neuronas y los axones del sistema nervioso central y periférico. Tienen el diámetro de 10. Cada neurofilamento se relaciona con su vecino a través de unas proteínas asociadas. Su función es fundamentalmente estructural. Gliofilamentos están representados por la proteína acídica fibrilar de la glía GFAP. No se encuentran en todas las células gliales, solo en el citoplasma de los astrocitos y de las células asociadas a estos. Este filamento es el responsable de modular el movimiento y proporcionar estabilidad estructural a los procesos astrocitarios. Citoqueratinas están constituidas por numerosas clases de proteínas fibrilares ácidas y básicas, con un diámetro de 8. Constituyen el mayor subgrupo dentro de los filamentos intermedios. Su función principal es proteger a las células epiteliales del estrés mecánico. Las citoqueratinas no son exclusivas de los epitelios queratinizados. Se encuentra también en la mayoría de las células epiteliales, incluyendo los endotelios, excepto en los epitelios glomerular del cristalino o del iris. Filamento de desmina. Están formados por la proteína desmina, comparten localización con los miofilamentos finos y gruesos con el músculo liso, aunque su función no tiene relación con la contracción, sino con la estructura e interconexión. También se encuentran en los músculos estriados. Filamentos de
vimentina. Se encuentran en células mesenquimáticas, así como en algunas células epiteliales, células de Schwann o células de glía. Suelen aparecer asociados a una fibra de desmina, tiene 10 de diámetro. Filamentos de periferina. Están formados por una proteína similar a una vimentina denominada periferina. Se encuentran en las neuronas cuyos axones se extienden más allá del sistema nervioso central, como las de los ganglios raquídeos, simpáticos y parasimpáticos, es decir, en el sistema nervioso periférico. Láminas nucleares. Están constituidas por 3 tipos de polipéptidos, dando lugar a las láminas A, B y C. Forman dímeros de lámina que se juntan a su vez para dar lugar a redes. A diferencia del resto de filamentos intermedios, las láminas se disponen en forma de malla, mientras que los otros lo hacen en configuración de haz. Son importantes en la organización nuclear de la célula. Como pueden ver, la quinesina se compone de 2 fibras trenzadas acabadas en 2 cabezas, que son las que se van caminando sobre los microtúbulos dentro de la célula. Dependiendo de los aminoácidos exactos que forman la proteína, existen quinesinas que combinan una diferencia de microtúbulo, positiva desde el centro del núcleo hasta el exterior, o en lo contrario, negativa de fuera hacia adentro. Bueno, con esto terminamos de explicar lo que es el citoesqueleto. Tipos de transporte a través de la membrana. Los tipos de transporte a través de la membrana son una forma muy simple de clasificar las modalidades de transporte. Atiende el punto de vista del consumo de energía metabólica. Así, el transporte que utiliza energía se define como transporte pasivo, mientras que el que la consume se denomina transporte activo. En el caso de transporte pasivo, el soluto se mueve a favor de una gradiente, que se convierte en la fuerza de conducción para el movimiento. Además, existe la posibilidad de dividir el sistema de transporte en otros 2 subgrupos, que necesitan la presencia de una proteína transportadora o no. Así tenemos, por un lado, el transporte libre, en el que el soluto atraviesa la membrana por diversos lugares, pero sin el uso del transportador. Además, tenemos el transporte mediado, en el que se requiere la presencia de una proteína de membrana específica para que el soluto se pueda transportar. Transporte pasivo. Como primer transporte pasivo tenemos la ósmosis. La ósmosis es un tipo de transporte pasivo en el que solo las moléculas de agua son transportadas a través de la membrana. El movimiento se realiza a favor de una gradiente, es decir, el medio de mayor concentración hacia el de menor concentración de agua. Con ello permite equilibrar las concentraciones del soluto en medios separados por la membrana celular. La función de la ósmosis es mantener hidratada la célula. Dicho proceso no requiere de gasto de energía. La membrana deja pasar el agua, pero no los solutos. En el caso de las soluciones intra y extracelulares, el agua se moverá de la solución que presente menor concentración a la que tenga la mayor concentración. Regulación del volumen celular. En el mantenimiento del volumen celular es un parámetro imprescindible para la supervivencia de la célula. Este mantenimiento se logra mediante una adecuada cantidad en el interior de la célula de agua. En el caso de la solución intracelular, la presión osmótica se denomina presión osmótica coloidal, debido al hecho de que en el interior de la célula existen grandes proteínas, fosfatos orgánicos, que no pueden atravesar la membrana y contienen carga negativa, o sea, atraen a cationes de pequeño tamaño y repelen a aniones también de pequeño tamaño. La membrana celular deja pasar al agua, pero no los solutos. En el caso de las soluciones intra y extracelulares, se moverá desde la solución que presente una menor concentración a la que tenga una mayor concentración. Los factores que determinan el volumen celular son: número 1. El número de partículas osmóticamente activas en el interior de la célula. 2. La osmolaridad
del líquido extracelular. Y 3. La permeabilidad de la membrana celular. En cuanto al comportamiento de una célula animal ante distintas presiones osmóticas, como primer punto tenemos que si al introducir una célula en una solución de volumen celular no varía, se dice que dicha solución es isotónica. Si al introducir una célula en una solución de un volumen celular aumenta, se dice que dicha solución es hipotónica. Y si al introducir la célula en una solución en donde el volumen disminuye, se dice que dicha solución es hipertónica. Difusión simple o libre. Esto se refiere al paso de sustancias a través de la membrana plasmática, como los gases respiratorios, el alcohol y otras moléculas no polares. Los movimientos de las moléculas en el interior de la célula se denominan flujos. En este sistema de transporte es el más simple y para la carga de moléculas neutras, como por ejemplo sustancias que en el sistema de transporte están como oxígeno, dióxido de carbono, solutos liposolubles de peso molecular bajo, como urea, glicerol, etc. Se han observado que las moléculas hidrosolubles neutras de peso inferior a 200 daltons pueden rápidamente atravesar la membrana, como por ejemplo la molécula del agua. Existe otro transporte, que es la difusión facilitada. Este es un transporte celular en donde es necesaria la presencia de un carrier o un transportador para que la sustancia atraviese la membrana. Sucede porque las moléculas son tan grandes o insolubles que los lípidos necesitan ser transportados con ayuda de otra proteína de la membrana. Como por ejemplo, la glucosa se une a una proteína transportadora y esta cambia de forma, permitiendo el paso de un carbohidrato. Tanto pronto como la glucosa llega al citoplasma, una quinasa, que es una enzima que añade un fosfato a un azúcar, transporta la glucosa en glucosa 6-fosfato. La tasa de movimiento del soluto a través del canal abierto puede llegar a ser de 106 a 109 iones por segundo, tasa mayor que la catalítica para las enzimas y que se podría igualar en el movimiento por difusión libre o un medio acuoso. Este tipo de transporte es mucho más lento que el que realizar a través de canales. Se movilizan entre 102 y 103 moléculas por segundo. La capacidad del sistema dependerá de las proteínas que haya en la membrana en un momento dado y del número de moléculas que sea capaz de unir a cada una. Transporte activo. En este tipo de transporte se produce un consumo de energía dado que el movimiento se realiza en contra de una gradiente, potencial químico o electroquímico. Las proteínas transportadoras tienen la misma propiedad que las que realizan la difusión facilitada, la diferencia de que en su funcionamiento requieren energía. Las proteínas transportadoras del transporte activo poseen la actividad de ATP-ASA, que significa que pueden romper el ATP, el adenosín trifosfato, para formar un ADP, adenosín difosfato, o un AMP. Con liberación de energía de los enlaces fosfato de la energía, comúnmente se observan tres tipos de transportadores. Uniportadores, que son proteínas que transporten una molécula en un solo sentido a través de la membrana. Antitransportadores, que incluyen proteínas que transportan una sustancia en un solo sentido, que simultáneamente pueden transportar otra en sentido opuesto. Y semiportadores, que son proteínas que transportan una sustancia junto con otra frecuentemente juntas. El transporte activo primario, en el que consumo energético normalmente de ATP está acoplado directamente al movimiento del soluto, es un ejemplo. En este tipo antitransparente primario es la bomba de calcio, ATP. Presenta la membrana de la mayoría de las células animales, que bombea hacia afuera la célula calcio, hacia adentro, manteniendo las gradientes de concentración a través de la membrana.
transporte activo secundario o cotransporte. El transporte de sustancias que normalmente no atraviesan la membrana celular, tales como aminoácidos y la glucosa, cuya energía requerida para el transporte se deriva del gradiente de concentración de los iones de sodio de la membrana celular. Es un sistema glucosa-sodio del intestino delgado. En cuanto a esto, también existen transportadores o transporte mediante vesículas. En este tipo de transporte, las sustancias pueden atravesar la membrana sin establecer una relación con los componentes de la misma. Para ello utilizan la formación de vesículas en la propia membrana y en el interior de ellas mismas. Se sitúan en los solutos para su desplazamiento y existen varios tipos, o por lo menos 3 conocemos. Endocitosis, la cual las sustancias son partículas de gran tamaño, recibe el nombre de fagocitosis, y si está en una solución se le denomina pinocitosis. Gracias. La barrera hematoencefálica es una estructura compleja constituida por células endoteliales de la red capilar del sistema nervioso central. El endotelio de los capilares cerebrales se caracteriza porque cada borde celular está íntimamente unido a la célula adyacente que hace impermeable a la pared celular. En los mamíferos, la barrera hematocefálica regula y restringe el acceso a la parénquima nervioso de múltiples sustancias y moléculas que circulan en la sangre, para mantener la homeostasis del microambiente químico del sistema nervioso central. Las barreras hematoencefálicas evitan que cualquier sustancia que se encuentra a nivel de la circulación sistémica entre el sistema nervioso central, como sustancias no liposolubles o proteínas. La barrera hematocefálica cuenta con 3 membranas que primero son las células endoteliales y que las recubre una membrana basal y seguidas de pies terminales que pueden ser de astrocitos, neuronas o periocitos. Los astrocitos son células localizadas en el sistema nervioso central que abarca el encéfalo y la médula espinal. Sus funciones parecen limitarse a mantener la homeostasis neuronal y a la formación de las barreras del sistema nervioso central. Las funciones implícitas de la barrera hematoencefálica son de protección al cerebro y transporte selectivo a la red capilar de la parénquima cerebral. Las sustancias atraviesan la barrera hematoencefálica por 3 transportes diferentes, que son la transitosis mediada por receptores, la difusión transmembranal y los mecanismos de acarreo y transportadores. Las sustancias tienen 2 vías de ingreso al sistema nervioso central, pero la mayoría no exceden a él. Pueden llegar al líquido intersticial cerebral por circulación capilar o acceder al sistema nervioso central por difusión al líquido cefalorraquídeo. En el primer caso, las moléculas deben atravesar la pared de los capilares cerebrales. Esta pared constituye propiamente la barrera hematoencefálica. Las células endoteliales de estos capilares difieren por la ausencia de poros intracelulares. Estas células están, además, estrechamente adosadas y existen bandas que cierran herméticamente el espacio intercelular. Existe una membrana basal que forma un revestimiento contiguo alrededor del endotelio. Hay, además, una capa discontinua de periocitos, células en forma de araña cuyas prolongaciones citoplasmáticas siguen un curso circunferencial alrededor del capilar. Los capilares de otros tejidos están en estrecho contacto con las células, pero en los capilares del sistema nervioso central, la distribución de las células gliales, es decir, los astrocitos, forman un revestimiento que impide más el paso que cubre el 85% de la superficie capilar. La dificultad para el paso de sustancias para llegar al cerebro se debe a que se debe atravesar una sucesión de membranas antes de llegar, es decir, las membranas de las células endoteliales, la membrana basal y los pies terminales. La barrera hematoencefálica y barrera hematocefalorraquídea se engloban en un solo concepto como hematoencefálica. Esta barrera confiere cierta impermeabilidad al sistema nervioso central y constituyen un factor de protección frente a sustancias que ingresan al organismo. ¿Cuáles son las características fisicoquímicas que requiere una sustancia para poder atravesar la barrera hematocefálica? Deben ser de bajo peso molecular y deben tener una afinidad por el agua,
lípidos de membrana y proteínas de membrana. El transporte de sustancias al cerebro depende del mecanismo de transporte presente en la barrera, y la difusión de estos compuestos depende también de las características físico-químicas de la molécula. Algunas enfermedades pueden alterar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y por lo tanto el paso de sustancias. Aunque las células de microvasculatura del cerebro contribuyen a la barrera física de la barrera hematoencefálica, las propiedades de permeabilidad de la barrera hematoencefálica son controladas únicamente por las células endoteliales capilares. El movimiento de soluto por la barrera endotelial capilar es a través de dos membranas, las células endoteliales luminales y las aluminales, que están separadas por el citoplasma. Hay varios sistemas de transporte implicados en la absorción de compuestos por el cerebro a través de la barrera hematoencefálica e incluyen el transporte pasivo, que cuenta con la difusión simple de moléculas lipofílicas, y el transporte activo, que cuenta con transporte mediado por portadores, receptores y absorción y transporte activo de salida. El transporte mediado por portadores. Los portadores son transportadores restringidos a la membrana y transportan moléculas relativamente pequeñas a través de la membrana celular endotelial, usada para facilitar el paso de nutrientes como la exosa, el nucleósido, la base púrica y los aminoácidos al cerebro. También tenemos el transporte activo de salida, que son que los transportadores funcionales de aniones orgánicos también están presentes en la barrera hematoencefálica y restringen la captura de ciertas sustancias y moléculas en el cerebro. Estos sistemas se conocen como transporte de salida e incluyen la glucoproteína P. También tenemos el transporte mediado por receptores. Este transporte mediado por receptores es un proceso iniciado en la endocitosis del complejo ligando-receptor. Este tipo de transporte depende de la energía y es saturable. Los receptores son capaces de transportar moléculas grandes como proteínas y partículas pequeñas. Para que una sustancia penetre libremente a través del endotelio cerebral, la hidrofobicidad de la molécula es un requisito muy importante. Sin embargo, las moléculas lipofílicas deben tener un peso molecular inferior a 600 Dalton para entrar pasivamente a la membrana. Además, las predicciones sobre la permeabilidad también incluyen el potencial de la molécula para adherirse a los iones de hidrógeno. Por lo tanto, la sustitución de grupos de unión de hidrógeno por grupos que no tienen afinidad por estos iones aumenta la lipofilicidad de la molécula. Sin embargo, estos dos factores podrían reducir el tiempo de permanencia en el plasma debido a la rápida eliminación de moléculas altamente lipofílicas y a la mala solubilidad de estas sustancias en los líquidos corporales. Hola, me llamo Yulma Cecilia Ramón García, soy estudiante de la Universidad de Valle de México. Hoy vengo a presentarles dos temas. El primero es la barrera placentaria y la segunda el citoesqueleto. En la barrera placentaria nos dice que la placenta es un órgano que desarrollan durante la gestación las hembras de los mamíferos, que consiste en una masa esponjosa adherida al útero y a través de la cual se establece el intercambio de oxígeno y sustancias nutritivas entre la madre y el embrión. Al momento se realiza la fecundación. La placenta aparece y durante los 9 meses se agranda según las dimensiones del bebé. La misma se logra desarrollar gracias a las células que poseen los espermatozoides y el óvulo. La placenta es responsable de transmitir los nutrientes, hormonas y óxido al bebé, así como la eliminación de desechos, además de que la placenta produce hormona gonadotropina coriónica. Asimismo, produce otras hormonas que ayudan a la mujer a ver el cambio materno, como son las mamas. La membrana interna llamada amnios contiene el líquido amniótico y el feto en su interior. La membrana exterior llamada corión contiene el amnios y es parte de la placenta. Funciones de la placenta. Metabolismo placentario. La placenta, especialmente al principio del embarazo, sintetiza glucógeno, colesterol y ácidos grasos, que actúan como fuente de nutrientes y energía para el embrión o feto. Muchas de sus actividades metabólicas son críticas para sus otras dos funciones importantes: transporte y secreción endocrina. Intercambio de gases. El intercambio de gases como el oxígeno, el dióxido de carbono y el monóxido de carbono se realiza por difusión simple.
El feto puede extraer de 20 a 30 milímetros de oxígeno por minuto de la circulación materna y por ello es comprensible que la interrupción de suministro de oxígeno, aunque sea por corto periodo, resulte letal para el feto. Quiere decir que le cause la muerte. La competencia inmunológica comienza a desarrollarse tardíamente en el primer trimestre, ya que en este momento el feto puede producir los componentes del complemento. En la barrera placentaria es una barrera celular muy compleja, derivada embriológicamente de tejidos fetales y maternos. La mayoría de los fármacos administrados a la madre son también capaces de atravesar la barrera. Se alcanza un equilibrio muy rápido entre ambas circulaciones y concentración de los fármacos y de sus metabolitos en la circulación fetal es equiparable a la concentración de la sangre materna. Los fármacos pueden afectar al feto cuando se utilizan a lo largo de la gestación y también cuando se emplean al momento del parto. Su administración, sobre todo en el primer trimestre de la gestación, puede originar efectos teratogénicos de tipo morfológico. Si se administran en etapas avanzadas de la gestación, producirán sobre todo alteraciones funcionales. En ocasiones, los fármacos administrados de la madre pueden tener efectos terapéuticos en el feto. La mayoría de los fármacos se atraviesan por difusión simple. Los fármacos con peso molecular inferior a 600 pasan fácilmente, pero los que tienen peso superior a 1000 difunden con dificultad. La sangre fetal tiene un pH ligeramente inferior a la sangre materna, 0.10 a 0.15 unidades de pH, lo cual determina que el feto se acumulen sobre todo los fármacos de carácter básico. La lipofilia también favorece el paso. Es importante mencionar que las características morfológicas de la placenta varían según progresa la gestación. La superficie de intercambio entre la circulación materna y fetal va aumentando y las capas de tejido interpuestas entre los capilares fetales y sangre materna van disminuyendo de grosor. La barrera placentaria es casi eficiente como los pulmones, pero el intercambio de gases de hipoxia fetal resulta el factor que disminuye los fluidos sanguíneos uterinos y fetales. Los anestésicos inhalados también pueden cruzar la membrana placentaria y afectar la respiración del feto si se utiliza durante el embarazo. Los anestésicos causan depresión respiratoria en el recién nacido. La transferencia placentaria depende de 3 factores: factor materno, factor placentario y factor fetales. Receptores membranales. En cuanto a receptores membranales, son proteínas, aunque a veces pueden ser lipoproteínas. Si bien, en algunos casos, el receptor es directamente el efector de la respuesta, la mayoría de veces la interacción del ligando con su receptor conduce a la activación de moléculas efectoras del medio intracelular, responsables de iniciar la respuesta. En este caso, la transmisión de la información generalmente consta de los siguientes pasos. Paso 1. El reconocimiento de la molécula señal con su receptor. La misma molécula puede unirse a más de un tipo de receptor, a cual se una dependerá de la afinidad del receptor por el ligando, de la abundancia de cada tipo de receptor y de si existe algún otro agonista que compita por el receptor. La unión ligando-receptor, formada por 2 grupos o cargas opuestas, genera una interacción de tipo Van der Waals. Paso 2. Traducción del mensaje extracelular en una señal intracelular o segundo mensajero. La unión del ligando al receptor causa un cambio conformacional. En este último, se inicia la actividad catalítica intrínseca del receptor, que causa que el receptor interactúe con alguna enzima o citosol de la membrana. La consecuencia final es la generación de un segundo mensajero o la activación de una cascada catalítica de señalización intracelular. Como paso 3,
tenemos la transmisión de la señal del segundo mensajero. El efector apropiado, que puede ser una enzima o un factor de transcripción, es un canal iónico. Como paso 4, tenemos la modulación del efector. Las cascadas de señalización en general activan proteínas sinasas, enzimas que transfieren grupos fosfatos a diferentes residuos de proteínas o fosfatasas, alterando la actividad en sus sustratos. Como paso 5, tenemos la respuesta de la célula al estímulo original. La respuesta final dependerá de la interacción y sumación de múltiples señales intracelulares que se están activas o inactivas en el mismo momento. Como paso 6, tenemos la determinación de la respuesta de mecanismos de control en algunos de los niveles de la vía de señalización. A continuación, les daré algunos tipos de receptores. Los receptores se dividen en 4 categorías, de acuerdo a su ubicación, al mecanismo de transducción de señales y tienen asociado. Como primera clase tenemos canales iónicos activados por ligandos. Su estructura es homo o heterotérmicas y algunos ligandos pueden ser GAB, glicina, ACH o glutamato. Como segunda clasificación tenemos receptores acoplados a proteínas G, los cuales tienen una cadena polipeptídica con 7 segmentos de transmembrana. Como tercera clasificación tenemos receptores catalíticos, cadenas polipeptídicas simples que cruzan la membrana una sola vez. Pueden ser dímeros o dimerizarse luego de la activación. Y como última clasificación tenemos receptores intracelulares o nucleares, que son homodímeros, cada uno con múltiples dominios funcionales, heterodímeros con cada uno múltiples dominios funcionales. Algunos de estos son hormonas esteroideas, mineralcoloides, glucocorticoides, andrógenos, estrógenos, progestágenos y otros, hormonas tiroideas, ácido rectitónico, vitamina D y prostaglandinas. Receptores ionotrópicos son proteínas integrales de membrana que participan en la señalización de las células extraíbles de la unión molecular de señalización a su receptor. También tenemos receptores asociados a proteínas G, los cuales constituyen la familia más numerosa de receptores de membrana, con más de 1000 miembros descritos hasta la actualidad, aunque para muchos de ellos algunos se conocen como agonistas. Los receptores catalíticos son estas proteínas integrales de la membrana que son activadas por la unión de su ligando y son enzimas por parte de complejos enzimáticos. También tenemos los receptores por actividad de glunilato o ciclasa. Son receptores con un dominio transmembrana con la capacidad de generar GMP a partir de GTP. Los receptores de los péptidos neutríticos pertenecen a esta clase. Son receptores compuestos de un único dominio transmembranal que poseen el sitio intracelular de los sitios catalíticos. Bueno, pues eso sería todo.